grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro Maestro expresó a sus discípulos: de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, vete a este lado, y se iría, porque nada hay imposible. Uno puede ver que la fe es esencial para la vida de cada ser humano, sobre todo si queremos entrar en un plano diferente, en un plano, algunas ocasiones pudiera decirse que hasta fuera de todo entendimiento, toda congruencia, toda naturaleza humana. La fe es la que nos lleva a ver cosas de manera espiritual que no se pueden concebir de manera natural. Pero sobre todo, tratándose de Dios, de la fe en Dios, esto nos ayuda en gran manera a que nuestra vida cada día pueda ser mejor, cada día se pueda buscar la excelencia. Pero me encanta lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por lo que Pedro habla, la fe es el comienzo de un camino. Pero Pedro dice que a la fe, como dice con toda diligencia en la versión Reina Valera, que con toda diligencia a la fe añadir virtud, y a la virtud, y ahí enumera una serie de características, una serie de circunstancias, situaciones que tienen que ver con complementar esa fe que nos permite abrir los ojos, como dije antes, de manera espiritual y poder ver las maravillas, poder ver el poder de Dios. Pero esencialmente lo que quiero el día de hoy es compartir que a través de la fe, que a través de todo esto que empecé hablando y refiriendo de la Escritura, uno puede entender que por fe el discípulo aprende a entender los tiempos de Dios. Y yo creo que esa es una enseñanza que el pasaje que compartiré en este día tiene que ver con eso. Habla de la fe y esencialmente, y ya en otros pasajes, en otros mensajes lo he referido, que para mí la fe de la mujer sirofenicia es un ejemplo que en mi caso me impresiona, sobre todo porque tal vez el poco conocimiento que tenía ella de Jesús pudo haber significado un obstáculo, una duda para acercarse al maestro. Sin embargo, como lo vamos a ver analizando el pasaje, en realidad lo que nos muestra es una fe
una fe como a veces muchos de nosotros quisiéramos tener o deberíamos de tener. El pasaje está tanto en el libro de Mateo como en el libro de Marcos. Voy a tomar por esta ocasión lo que está ahí en Marcos. Marcos en el capítulo 7, voy a empezar a leer a partir del versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este es el pasaje que refiere Marcos en el capítulo mencionante 7, versículo 24 al 30 y que tiene el pasaje paralelo ahí en Mateo capítulo 15. Y bueno, ¿qué es lo que podemos analizar o qué es lo que podemos reflexionar acerca de este pasaje y qué tiene que ver con lo que empecé diciendo de que a través de la fe el discípulo entiende los tiempos perfectos de Dios? Después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas, Jesús salió de Galilea y se fue más allá de sus fronteras, a tierras gentiles en la región de Tiro y de Sidón, en Fenicia, un país que ocupaba el litoral mediterráneo entre los montes del Líbano y el mar. En las semanas siguientes, el Señor pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel, primero en Fenicia, Marcos 7:24, luego en Decápolis, Marcos 7:31, y finalmente en Cesarea de Filipo, Marcos 8:27. Este periodo resultó en un ministerio muy fructífero entre sus discípulos, que llegaron a reconocerle como el Cristo. A partir de ese momento, el Señor tomó el camino que le llevaría hasta Jerusalén y de ahí a la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la región de Tiro y Sidón? De su visita a aquellos lugares, Marcos solo recoge la curación de la hija endemoniada de la mujer sirofenicia, y aunque seguramente el Señor tuvo más oportunidades de mostrar su misericordia y ministrarle la palabra de Dios, sin embargo, parece que el propósito principal del evangelista es mostrarnos el interés del Señor por atender con calma a la formación de sus discípulos y tener un tiempo de descanso con ellos. Por otro lado, no debemos olvidar el clima de oposición que se respiraba en Galilea contra Jesús. Hacía tiempo que los líderes religiosos lo habían marcado como pecador y habían decidido destruirlo, porque quebrantaba sus tradiciones y no se sujetaba a su autoridad, a la autoridad no de Dios, a la autoridad de los fariseos. Tal vez en medio de estas circunstancias, salir del país era una decisión acertada que evitaría un desenlace precipitado antes de que sus discípulos hubieran logrado entender quién era realmente Jesús y el significado de su obra en la cruz. Y voy a hacer una pausa para reflexionar y nuevamente volver a insistir: los tiempos y las sazones son de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos, y Dios va a ir colocando paso a paso en la vida de la gente, en la vida de los discípulos, en la vida de aquellos que quieran seguir a Jesús, el momento adecuado, el momento preciso para que sucedan las cosas de acuerdo al plan perfecto de Dios. Y esto que estamos ahorita reflexionando, todavía los discípulos no acababan de entender. Esto se va a dar hasta Marcos capítulo 8, como mencioné antes, cuando están en Cesarea de Filipo. Ahí ya existió una transformación en parte de los discípulos. Pero viendo el contexto anterior, debemos notar también que Jesús se fue a Tiro y Sidón inmediatamente después de haber estado enseñando acerca de la limpieza de todos los alimentos. Recuerda que fue el mensaje que compartimos el día de ayer, ahí que también tiene referencia en Marcos 7, 18 y 19. Esta distinción entre alimentos limpios e inmundos era una de las razones fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles cuando Dios hizo estas prohibiciones en la ley. Tenía como propósito separar a Israel de las naciones paganas a su alrededor, y sin duda
La prohibición de comer de ciertos alimentos dificultaría notablemente el trato social entre ambos pueblos. Por tanto, cuando en el pasaje anterior Jesús enseñó que todos los alimentos eran limpios, estaba eliminando también las barreras entre judíos y gentiles. Por supuesto, como ya explicamos, esto no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, sino que tendría que esperar a que Cristo realizara la obra de la cruz y fuera anunciado el Evangelio a los judíos, y más tarde, ante el reiterado rechazo de los judíos a su Mesías, entonces sí que el Evangelio sería llevado a los gentiles. Esto tuvo lugar por primera vez en casa de Cornelio, narrado allá en el libro de los Hechos en el capítulo 10. Y curiosamente Dios tuvo que repetir a Pedro ciertas verdades que ya se desprendían claramente de estos pasajes que estudiamos, que Dios había limpiado todos los alimentos, Hechos 10:15, y que por tanto también podía entrar en la casa de un extranjero, Hechos 10:28. Entonces, podemos decir que otro de los propósitos de Jesús al ir a la región de Tiro y Sidón era el de ilustrar de forma práctica las implicaciones de lo que acababa de decir, preparando así a sus discípulos para su ministerio futuro en relación con los gentiles, aunque esto solo podría comenzar una vez que los judíos se hubieran saciado, lo que parecía que ya estaba empezando a ocurrir, tal como manifestaba el creciente rechazo hacia Jesús. Una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo le rogaba. El evangelista nos dice que el Señor intentaba pasar desapercibido en aquella región. La razón para que el Señor no quisiera que se supiera de su estancia ahí tendría que ver seguramente con su propósito de descansar e instruir a sus discípulos lejos del agobio constante de las multitudes, pero también porque, como más adelante va a señalar, no había llegado todavía el tiempo de abrir plenamente la puerta a los gentiles, en tanto que los judíos no se hubieran saciado. Sin embargo, todos sus esfuerzos por esconderse resultaron inútiles, porque su fama se había extendido también incluso en este territorio pagano, y una mujer escuchó de su presencia y fue hasta donde estaba. Sobre esta mujer no sabemos casi nada, porque como ya nos tiene acostumbrados Marcos, él omite cualquier detalle que no tenga relevancia para él, para el fin que persigue. Sin embargo, sí nos dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una pagana, o tal como Mateo la describe allá en Mateo 15:22, una mujer cananea. Otro detalle que Marco nos proporciona es que tenía una hija endemoniada. Ella vino a Jesús pidiéndole ayuda porque la que más amaba en el mundo estaba bajo control del diablo. Observemos también que la mujer no estaba rogando por sí misma, sino para conseguir una bendición a favor de su hija, dándonos un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión que los padres debemos llevar a cabo por nuestros hijos, y percibimos también su insistencia y constancia en sus ruegos. Según Mateo, ella seguía a Jesús y sus discípulos dando voces, lo que llegó a ser del desagrado de los discípulos, está en Mateo 15:23. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús y, por supuesto, una intercesión tan ferviente no había de quedar sin contestación. Tenemos, por tanto, a una mujer cananea, una mujer gentil, rogando a Jesús por la liberación de su hija. ¿Qué haría el Señor? Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos le habían causado desde los días de Josué. Además, la ley separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos, avisando de la pena de muerte en el caso de que lo hicieran. Derribaría Jesús esa pared de separación intermedia y eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles,
Pablo dijo años después que por medio de su obra en la cruz, o sea, hasta que tuvo su culminación en la cruz, Cristo había conseguido precisamente eso. Esto es lo que Pablo habla en el libro de Efesios capítulo 2 a partir del versículo 11 en adelante. Ahora veremos que en su trato con esta mujer cananea ya anticipó el deseo del corazón del Señor de bendecir a los gentiles por el Evangelio y recogerlos en un solo redil junto a los judíos. Juan 10:16. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos, y notemos que Jesús dejó entreabierta esa puerta cuando le dijo a la mujer: deja que primero se sacíen los hijos. Pero aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Por eso hablamos de tiempos. Los judíos primero y después los gentiles. Pablo trató en Romanos la prioridad que concernía a Israel en el plan universal de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de salvación, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y Cristo en su ministerio terrenal se limitó principalmente a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a sus padres, Romanos 15:8, y lo mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar, Mateo 10:5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando consideramos estos principios establecidos por las Escrituras, podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que si bien parecía un tanto dura, definía correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Como explica el apóstol Pablo a los Efesios, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En un principio, la respuesta del Señor podía parecer de la más descorazonadora. Jesús usa una ilustración para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Los perrillos eran por tanto los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos al regio festín. Por tanto, Jesús estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. ¿No podía ser interpretado esto como algo ofensivo? Es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros, pero Jesús usó un diminutivo, perrillos, seguramente en sentido cariñoso, y así lo debió entender la mujer, porque no solo no se sintió ofendida ni desechada por ello, sino que en la forma en que se lo dijo Jesús encontró fuerzas para seguir haciendo su petición. La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Así que, en lugar de enojarse por las palabras de Cristo, vio en ellas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. Juan 6, 35 y 36. En este punto podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para entender a esta mujer inmediatamente, porque es evidente que en esta ocasión Jesús se hizo de rogar mucho más que el resto de los casos en que las personas necesitadas venían a Él en busca de ayuda. Lo que podemos apreciar es que este fue el medio por el que el Señor sacó a relucir la fe de esta mujer gentil, que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos, especialmente los fariseos.
que a pesar de la luz que tenían, seguían siendo duros y rebeldes, pero no solo de los judíos rebeldes, sino también de los propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logra entender que unas migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Por contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos pocos panes para dar de comer a una multitud, todavía no lograban entender el significado de este milagro, porque sus corazones estaban endurecidos. Por lo tanto, en medio de todo este contexto, podemos apreciar la fe de esta mujer como una auténtica joya, de hecho una joya casi única, sin apenas evidencias. El concepto tan elevado que esta mujer tenía de la provisión de la gracia del Señor nos deja admirados. Por la narración de Mateo, sabemos que el Señor quedó maravillado ante semejante fe en una mujer gentil. Mateo 15:28. Oh mujer, grande es tu fe. Ella había captado correctamente el corazón de Dios. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Jesús. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía primeramente a los judíos, de ninguna forma les estaba ofreciendo exclusividad, pues la fe de la mujer fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón mismo de Dios. Este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciar, pero es necesario la fe. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, regresó a su casa, y por supuesto su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó, comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. Así que si una mujer pagana, escucha esto, si una mujer pagana usó el poco conocimiento que tenía del Señor con tantos resultados, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios muchos mayores? Estoy hablando de nosotros, de aquellos que de una u otra manera hemos aceptado el plan de salvación, hemos aceptado el oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizados e iniciar el camino hacia la eternidad con el Señor. Algo que podemos reflexionar es una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. Una insistencia en la oración. La petición de la mujer, el estar siguiendo a Jesús, tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer cada día, a cada momento a través de la oración, y sobre todo cuando enfrentamos circunstancias o situaciones difíciles o situaciones imposibles de controlar por nuestra mente, por nuestro corazón, por las circunstancias, por las emociones, cualquiera que sea el caso. Y sobre todo, lo que el ejemplo que nos muestra aquí es una fe, una fe capaz de vencer todas las pruebas. Por otro lado, este incidente nos trae a la memoria también a otra mujer necesitada que vivió en Sarepta de Sidón en los tiempos del profeta Elías. El relato lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, que hay que leer todo el 17-18 porque de verdad es una enseñanza increíble ahí lo que muestra la Escritura. Y nos recuerda cómo Elías fue enviado a aquella región después de anunciar una gran sequía sobre Israel como juicio de Dios por haber rechazado su palabra. En cambio, aquella mujer gentil confió en la palabra del profeta y no le faltó pan. No le faltó el pan durante el tiempo en que Israel pasaba hambre. Y déjame decirte que esto que referí al final acerca de la viuda de Sarepta, es un ejemplo también para nosotros de esto que estamos viendo acerca de la fe, de esto que estamos viendo acerca de que la fe nos ayude a entender los tiempos de Dios.
que los tiempos de Dios, que los planes de Dios son perfectos, que cada cosa va a ocurrir a su momento y en su lugar. Nosotros a veces lo que hacemos es querer apresurar, y cuando queremos apresurar, cuando queremos mover las cosas de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestra prudencia, de acuerdo a nuestra sabiduría, de acuerdo a nuestra opinión, las cosas generalmente van a tener un resultado equivocado, o un resultado que en muchos de los casos puede ser catastrófico, un resultado que nadie queremos que pase, ni en nuestra vida ni en la vida de aquellos que amamos. El ejemplo de esta mujer, la mujer sirofenicia, es un ejemplo de fe. Es un ejemplo también de que ella, a pesar de su incipiente conocimiento de nuestro Señor, ella pudo entender los tiempos, ella pudo entender y comprender las enseñanzas en torno a todo lo que ya hablamos en cuanto a que primeramente la salvación era para el pueblo de Israel, era para el pueblo judío y después el pueblo gentil o aquellos que no habían estado con la ciudadanía de Israel. Pero también es cierto que dentro de ese contexto ella pudo entender que aún en las situaciones, aún en las cuestiones más inéditas, Dios tiene misericordia de la humanidad. Dios tiene misericordia de todos aquellos que con un espíritu, con un corazón contrito y humillado, se acercan a Él. Pero es indudable, y solamente quiero hacer una referencia con algunos pasajes, con algunos textos en la Escritura, para poder entender un poquito más acerca de este asunto, pero sobre todo para poner cada cosa en su lugar. Estamos hablando de los tiempos de Dios y que los tiempos de Dios son perfectos, y lo que esto puede representar como enseñanza para nosotros, sobre todo ahorita, en estos tiempos, circunstancias, situaciones extremadamente difíciles, en estos tiempos en que a veces no encontramos respuesta, en que a veces no entendemos, en que a veces no vemos la luz, seguimos en ese túnel oscuro y pareciera ser que cada día, con las nuevas noticias, con las nuevas situaciones, por las nuevas actitudes en general de la mayoría de la gente, y no es el caso, si quien tiene razón o quién, no es el caso, sino que en general vemos que la esperanza se va agotando, que la esperanza se va apagando, y tal vez esto nos pueda ayudar a entender que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios sigue en el control y que Dios va a traer la bendición para todos aquellos que esperemos, confiemos, y sobre todo aquellos que tengamos fe en Él, fe en sus promesas, fe en que los tiempos de Dios son perfectos. Y por eso empecé con la alabanza. No hay Dios más grande que nuestro Señor. Dice Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y nota esto, estoy hablando del Génesis, estoy hablando antes del primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio de la humanidad, desde el principio de lo que conocemos en la Escritura, Dios ha pensado en todos, ha pensado en la humanidad. Pero luego vemos ahí en Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 y 7: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, refiriéndose al pueblo de Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto tiene un principio, hemos venido hablando de principios. Dios sigue queriendo tener un pueblo especial, un pueblo de manera, entre comillas, un pueblo que sea consagrado a Él. Y aún dentro de estos, ya no habiendo las barreras gentiles, judíos, Él sigue queriendo tener a alguien, y que cada uno de nosotros, aquellos que queremos ser seguidores o discípulos de Cristo, que queremos seguir las pisadas del Maestro, que queremos imitar a nuestro Maestro, tenemos que entender que Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero esto estoy refiriendo a lo que pasó primero con el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Esto es importante. Eso es importante porque quita de tajo o corta de tajo
de verdad la actitud que durante muchos años, que durante mucho tiempo y que aún ahora todavía sigue sintiendo el pueblo judío en relación a los demás. Por eso lo siguen viendo por encima del hombro, si tuviera yo que escoger alguna expresión. Y fíjate, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjate. Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 y 7. Nos vamos al Nuevo Testamento, aún ya después de la obra de nuestro Señor en la cruz, y Pablo escribió lo que ya refería antes durante el compartimiento de lo que vimos del pasaje. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, es indudable que la salvación, es indudable que el plan de Dios incluía en primera instancia a Israel como su pueblo especial, como su pueblo escogido. Pero también es cierto, como analizábamos ahí en la reflexión, también es cierto que a pesar de haber tenido ellos al pan vivo en persona, al pan del cielo en persona, ellos una y otra vez lo rechazaron. Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? El pueblo de Israel. Y los suyos no lo recibieron. Por eso hablábamos en la reflexión de que no hay exclusividad. Dice, y los suyos no lo recibieron. Ahora nota, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, se cerró la puerta de acceso a ellos en forma pasajera, en ese momento que no quisieron, que rechazaron una y otra vez al Mesías, y se abrió la puerta, dice, a todos aquellos que creen en su nombre. Ahora, el creer no solamente es decir yo creo. Esto va mucho más allá. Ya hemos hablado del plan de salvación, de oír, creer, arrepentirse, confesar, ser bautizado y luego empezar a caminar conforme a los mandatos del Maestro. Por eso hemos hecho referencia que cuando uno quiere ser un discípulo de Jesús, como dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y a partir de entonces las cosas empiezan a cambiar, pero todo en el tiempo perfecto de Dios. Dice Juan 3:16, un versículo que todos nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Aquí ya no hace ninguna excepción, aquí ya no se refiere en especial para nadie. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es mundo? Todos nosotros somos mundo, pero dice que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, el regalo, la gracia, la oportunidad está para todos, pero dice aquí, para todo aquel que en él cree. O sea, el asunto sigue siendo el principio, la fe, como viene estableciendo, pero que también leí en Pedro, ¿no? A la fe hay que añadirle conocimiento, piedad, etcétera, etcétera, etcétera. No nos podemos quedar ahí. Entonces, no pensemos tampoco erróneamente de que con creer ya es suficiente y ya soy salvo. No, es parte de un plan, es parte del principio, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos todos la oportunidad, pero igual que el pueblo judío, si no queremos recibirlo, si no queremos hacer caso, bueno, la consecuencia es para cada uno. Y mira cómo entró las cosas en el libro de los Hechos a su tiempo. Ya hice mención o referencia a esto. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Escucha esto: para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es lo que narra la entrada, lo que llamamos la entrada de los gentiles, ahí en el libro de los Hechos. Leí el capítulo 10, 34, 35, 44, 45, 46, 47 y 48.
Y bueno, finalmente, y con esto estoy prácticamente concluyendo, la mujer sirofenicia tenía fe para, aún en las migajas, entender que era suficiente para que el Maestro obrara en sus vidas. Por ello, un discípulo entiende los tiempos de Dios y sabe por fe que el plan de Dios es perfecto. ¿Cuándo terminará este tiempo de aflicción? No lo sabemos. Y cuando he escuchado que dicen nunca, en una manera yo quiero entender ese nunca como algo que nos ayude a nosotros, aquellos que creemos en Dios, aquellos que por fe seguimos a Dios, aquellos que obedecemos a Dios, aquellos que tratamos de seguir lo que las enseñanzas bíblicas hablan para nosotros en nuestra vida. Lo que quiero entender es que todo tiempo, en todo momento, en todo lugar hay aflicción. El asunto no es que venga la aflicción, el asunto no es que vengan los problemas, el asunto no es que estemos en aislamiento, en cuarentena, el asunto no es que tengamos que seguir ciertas normas de seguridad, ciertas normas de higiene. El asunto en realidad es parte de, pero en realidad el verdadero asunto es que nosotros debemos de entender que tal vez todo este parteaguas que ocurrió en este momento a los que nos tocó esta parte de la vida es cómo está nuestra relación personal con Dios. ¿De qué manera alimento cada día mi relación con Dios? Tal vez nos hemos enseñado a ser religiosos y está bien, por algo empezamos, pero realmente el nunca tiene que ver con que a cada momento de aquí en adelante que pase es que nosotros tendremos que confiar plenamente, completamente en Dios, que Dios tiene el poder, que Dios tiene la autoridad, que Dios tiene la soberanía y que Dios nos va a conducir hasta buen puerto. En Dios podemos confiar. En fe podemos confiar que Dios tiene el tiempo perfecto para nuestras vidas. Y eso es lo que el mensaje de este día pretende. Por fe el discípulo entiende que los tiempos de Dios son perfectos. Y una fe como migajas, o una fe como el grano de mostaza. Aún esa fe nos hace mover montañas, porque nada hay imposible. Así es que te invito a que en tu vida desarrolles esa fe y esa confianza de que Dios está en el control. Saldremos adelante solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Gracias otra vez por estar aquí. Tú sabes, tenemos una cita, si Dios lo permite, y si tú estás en el tiempo y la disposición, 4 de la tarde cada día, compartiendo esta serie de mensajes, discípulo. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones y nos vemos mañana.